¿no? Este es el componente que genera la otitis externa maligna, que puede generar como complicación la pericondritis, ¿no? Y la pericondritis generar necrosis en esa zona con la consiguiente resección o limpieza. Al hacer una limpieza quirúrgica, un debridamiento quirúrgico, podemos perder parte del pabellón auricular, ¿no? Y estas infecciones lamentablemente son recidivantes, ¿no? Son recidivantes. ¿No? Acá ya tenemos un componente, como complicación, un componente mastoideo, ¿no? Y fácilmente esto puede llegar pues, al encéfalo generando meningitis, ¿no? En este caso. ¿No? A ver, ¿cuál es el lugar de origen más frecuente de los tumores malignos de la nariz y los senos paranasales? ¿No? Entonces, los tumores malignos a nivel de la pirámide nasal se van a dividir en dos tipos, ¿no? O sea, primero son los escamosos, que son los más frecuentes, ¿no? Y luego los adenoceas, o sea, los adenomas. De los más frecuentes, casi más del 80% son los escamosos, ¿no? Los epidermoides, así llamados. Y de ellos, el que tiene mayor frecuencia en ubicación es el del seno maxilar. Y le sigue el de la fosa nasal. Existe un adagio también que mientras más craneal y más posterior sea la tumoración, el pronóstico es mayor. O sea, el compromiso orgánico es mucho mayor. Mientras más craneal, o sea, más hacia arriba y más posterior, más hacia dorsal, el componente es mucho mayor, ¿no? Entonces, los tumores del seno maxilar, que son los más frecuentes malignos a nivel de los senos paranasales y en la nariz, son de estirpe epidermoide, ¿no? Eh, el diagnóstico se hace a raíz de una tomografía. Las tomografías antes se hacían proyecciones radiológicas, pero ya no nos sirven mucho. Ahora lo que hacemos son tomografías, ¿no? Y muchas veces el drenaje o la trepanación para realizar la biopsia y la confirmación de la lesión, ¿no? El tratamiento quimio-radioterapia, sobre todo quimioterapia, muy pocas veces quirúrgico por la estirpe epidermoide que tiene este tipo de tumor. Cuando ya son casos muy avanzados se puede plantear resecciones, pero la mayoría de las veces no tiene un pronóstico muy malo. Como les decía, a veces mientras más posterior y craneal, el compromiso es malo. Y en la fosa nasal, que son los segundos en frecuencia, sugieren la presencia de lesiones óseas como canicas o bolitas que se ubican en la fosa nasal, ¿no? Generando cuadros de obstrucción obviamente en la zona. En ambos casos el tratamiento es quimio-radio y cuando ya hay complicaciones puede ser quirúrgico, ¿no? Entonces, en la sena, miren cómo los senos maxilares en esta zona está totalmente opacificado, una zona hipodensa, una tomografía, ¿no? El segundo en frecuencia son los tumores de la fosa nasal que van a tener esta característica, ¿no? Ósea, como una canica o una bolita a nivel de la fosa nasal. En ambos casos quimio radio y cuando hay mucha extensión o limitación, cirugía. Señale las propuestas cuál es la finalidad primordial en el tratamiento quirúrgico de colestatoma, otitis media crónica colestatoma. Recuerden que el colestatoma es como una sobreinfección a un proceso inflamatorio crónico. Por ejemplo, las otitis medias crónicas van a generar cambios a nivel del revestimiento de la caja media que a medida que van repitiéndose van a generar laceraciones, ulceraciones que van a ir reemplazando, van a ser siendo reemplazadas por otro tipo de tejido, en este caso queratinizado, ¿no? Mientras más infecciones, mientras la infección sea más repetitiva, mayor componente colestetomatoso va a haber y mayor complicaciones, ¿no? Y una de las complicaciones precisamente es la perforación. En cualquier zona en cualquier pared, en cualquiera sea la zona de la pared de la caja timpánica, excepción de la membrana timpánica, ¿no? Entonces, lo, el tratamiento va indicado a evitar las complicaciones que se van a generar por esta queratinización de la mucosa de la caja timpánica, ¿no?
no así a resecar o a sacar este tejido queratinizado que se agrega en esta superficie inflamada, ¿no? Entonces, mejorar la agudeza auditiva, la agudeza auditiva en este caso no va a mejorar si es que no manejamos el componente de fondo, y el componente de fondo son otitis medias crónicas repetitivas, ¿no? Evitar complicaciones, sí. ¿Qué complicaciones? Perforación, que es la más frecuente, ¿no? Eliminar la otorrea. Las otitis media crónicas generalmente no generan otorrea, ¿no? Las agudas mayormente van a ir con ese tipo de complicaciones. Restaurar la anatomía normal del oído. En caso haya una complicación como la perforación, sí se podría hacer una plastía en esa zona y generar una restauración del oído. Evitar la malignización. No hay ningún componente maligno en este tipo de lesiones, o sea, no degenera la malignidad. Sí a la queratinización, a la inflamación crónica y a los cambios en la mucosa, pero no genera malignización. Existe una colesteatomatosa adquirida o congénita también que tiene que ver con alteraciones en el metabolismo de las células en esa zona que va a hacer que cambie el epitelio, van a generar queratinización y alteración en la estructura de la pared de la caja media, pero no genera malignización, ¿no? Entonces, el tratamiento de colesteatoma es sintomático y obviamente pues evitamos las complicaciones, ¿no? Tratamos la infección, tratamos este, eh, la hipoacusia que se va a generar en este tipo de conducción, ¿no? Si no mejora esto, pues no va a mejorar nada, ¿no? Entonces evitamos las complicaciones nada más en este tipo de cuadros. Entonces miren, esta es una mucosa, el tapiz nacarado que tiene la mucosa, en este caso de la pared de la caja del tímpano, ¿no? Y estos serían los depósitos de colesteatoma, una queratinización en esta zona, ¿no? Que es lo que va a generar posteriormente la resorción y tras la resorción la complicación mayor que es la perforación, ¿no? Acá un grado mayor avanzado de la colesteatomatosis en la que está viendo, miren, la resorción, ya ven cómo se va comiendo poco a poco y va logrando que se genere la perforación. Y esto debido a infecciones crónicas repetitivas. Obviamente que debemos de ir viendo algún otro foco, ¿no? No solamente a nivel de la caja timpánica, sino en la orofaringe o en la nasofaringe, que es el sitio generalmente donde viene pues las infecciones ópticas medias a través de la trompa de Eustaquio, o sea, por ascensión, ¿no? Muy bien. El ronquido de un niño es un signo que debe orientar a uno de los siguientes diagnósticos. Si está roncando el niño en la noche, ¿no es cierto? O duerme con la boca abiertita, es porque está viendo una limitación en el pasaje a nivel del istmo de las fauces, o sea, de la orofaringe, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener ahí es los famosos, las amígdalas, ¿no? Entonces tenemos las amígdalas, son los cuatro, las amígdalas tubáricas, ¿no es cierto?, que están en relación con la trompa de Eustaquio, las amígdalas faringias propiamente dicho, ¿no? Las amígdalas o las tonsilas, que se encuentran a nivel del velo del paladar, ¿no? Y las amígdalas linguales. Esos cuatro elementos forman el famoso anillo linfático de Waldeyer, ¿no? Por diferentes causas, ya sea irritativas o inflamatorias infecciosas, como son las virales, se va a generar un aumento en volumen limitando el paso de aire, sobre todo si se trata de una irritación de las adenoides faringias y las adenoides tubáricas. Van a cerrar la coana, o sea, la nasofaringe, ¿no es cierto?, evitando y limitando la salida de aire por la nariz y sí por la boca, generando ronquido en los niños, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a pensar si un niño inicia con ronquido por las noches? ¿Retraso en la maduración neurológica? No, tendremos algunos otros signos que no van a ser de ronquido asociado a esto. El labio leporino lo que no genera ronquido, sino más bien genera escape, ¿no? Porque hay una comunicación tanto de la cavidad nasal con la cavidad bucal, o sea, no va a haber ronquido en este caso, ¿no? Y el labio leporino a veces va acompañado, como les decía, de paladar hendido, ¿no? La genese de la úvula, que no va a generar ninguna limitación a la salida del aire, ni obstrucción a nivel de la salida del nasofaringe, por lo tanto no va a generar ronquido por la obstrucción. La imperforación de las coanas, lo que generarán de repente es una
limitación, por ejemplo, en la salida de las lágrimas, generando epífora constante, ¿no? Y la hipertrofia adenoidea, ¿no? De esta pregunta, yo creo que lo que más deben tener en cuenta es la conformación del anillo de Wilder, ¿no? No se olviden que tenemos 4 elementos adenoideos, los adenoides tubáricas, que están en relación con la trompa de Eustaquio, las adenoides faringias propiamente dicha, las tonsilas o las amígdalas y las adenoides linguales, ¿no? Que están en la base de la lengua, detrás del surco B, ahí están las amígdalas linguales. Entonces todo este conjunto se puede inflamar de manera grupal, generando una obstrucción a la salida y el ronquido en el niño, ¿no? Ese es el famoso anillo linfático de Waldeyer, que está presente en los niños. En la adolescencia ya va disminuyendo, nosotros ya no tenemos nuestro anillo de Waldeyer, porque ya se va hipotrofiando, ¿no? ¿No? Entonces, acá hacemos referencia a las adenoides, en este caso faringias, y las tubáricas que están por acá atrás, ¿no? Acá hay otra, creo. Las adenoides linguales, que van a estar en la base de la lengua, como les decía, y las tonsilas o las amígdalas, que van a estar laterales al istmo de las fauces, a nivel del velo del paladar, ¿no? Las famosas amígdalas, pues las que nosotros vemos periódicamente. Cualquier proceso infeccioso puede generar aumento de volumen y, como acá ven, mire, adenoides normal, el paso de aire a través de la nasofaringe es adecuado, ¿no? Pero acá, al ver un aumento, sobre todo de la amígdala faringea y la tubárica, se va a generar cierre o colapso de la nasofaringe con el consiguiente estridor en el niño, el ronquido, ¿no? El tratamiento en estos casos es sintomático igual, por la mayoría de veces de origen viral. Muy raros casos se genera y los niños deben ir a la tonsilectomía, ¿no? A la resección de las adenoides. Recuerden que no se debe plantear una amidalectomía a un niño menor de 4 años ni a adultos mayores de 60 años, ¿no? Por las complicaciones posteriores que puedan generarse, ¿no? Y los niños, por ejemplo, recuerden, esta es la puerta de entrada, pues el primer anillo de defensa que tenemos es esto. Entonces, hacer una amidalectomía a un niño menor de 4 años sería quitarle toda además no hay indicación tampoco, ¿no? Quitarle toda la primera barrera de defensa que tiene y ser asiento de miles de infecciones que puedan entrar por la cavidad nasal o por la cavidad bucal hacia el niño, ¿no? Entonces, contraindicado tonsilectomías menores de 4 años y mayores de 60 años, ¿no? Lo igual, mayores de 60 años por la inmunosupresión, no tanto inmunosupresión, pues, sino por el retardo en la respuesta inmunitaria que ya tienen a esta edad, ¿no? Tampoco deberíamos hacer las amidalectomías. Muy bien. Entonces volvemos a la audiometría. Recuerden, el RIN negativo es compatible con. Entonces, RIN negativo va con conducción o transmisión. Y la contraparte, el Weber, será positivo. Se va a lateralizar hacia el lado enfermo, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando de un RIN negativo, estamos hablando de una patología de conducción o de transmisión. Entonces, estaremos hablando de una patología que se encuentra en la caja media del tímpano, caja timpánica, o en el conducto auditivo externo, en esas dos zonas nada más, ¿no es cierto? Entonces, vemos, el neurinoma del octavo par. El neurinoma del octavo par es un tumor del nervio auditivo, ¿no es cierto? Generalmente son schwannomas y de evolución, generalmente son benignos. El tratamiento de este tipo de lesiones es simplemente sintomático de los síntomas que van a generar. No tiene tratamiento quirúrgico la mayoría de las veces, a no ser que por compresión, recuerden que el nervio auditivo está entrando al conducto auditivo interno junto con el facial. Y el facial también tiene otro nerviecito al lado que se llama el intermediario de Reisberg, ¿no es cierto? Que discurre, o sea, la rama sensitiva del facial que discurre a través del conducto auditivo interno con el octavo par craneal. Entonces, si hay una compresión y además hay síntomas del séptimo par, se puede indicar la resección del neurinoma, pero en la mayoría de los casos la evolución es favorable, es benigna, no necesita ni quimio ni radio, solamente tratamiento sintomático
y disminuye la lesión. Tapón de cerumen impactado, dice. Nos dará un tipo de hipoacusia de conducción o de transmisión. Entonces sí puede darnos un ring negativo, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tenemos una respuesta que puede ser la correcta. Entonces este iría con un ring negativo y un Weber positivo porque se lateraliza hacia el lado enfermo, ¿no es cierto? El síndrome de Meniere. El síndrome de Meniere habíamos visto que es un problema de la caja interna por el hidros endolinfático, una alteración en la densidad del líquido endolinfático con el perilinfático. Entonces el Meniere nos dará un síndrome, una hipoacusia pero de percepción, porque tiene que ver con problemas en la caja interna, en el oído interno, no en el oído medio ni externo. La cofosis, ¿no? Que es una alteración a nivel de la ventana oval, con el ingreso de la ventana oval a la cóclea, al caracol, ¿no? También está en relación con el oído medio, perdón, con el oído interno, así que no nos va a generar una hipoacusia de transmisión, sino una hipoacusia neurosensorial. Y la hipoacusia súbita, en este caso, si es súbito, puede ser un trastorno a nivel central, ¿no? Un cuerpo extraño no va a generar una hipoacusia súbita. Un tapón de cerumen tampoco va a generar una hipoacusia súbita. Una otitis media supurada no nos va a generar una hipoacusia súbita, ¿no? Una sección del octavo par craneal, un traumatismo cráneoencefálico con lesión del tronco cerebral, sí nos puede generar una hipoacusia súbita y en este tipo de casos sería perceptiva o neurosensorial, ¿no? Entonces acá la respuesta es la B, ¿no? Un RIN negativo igual a la hipoacusia de conducción de transmisión. Eso les van a preguntar, así que no se olviden, por favor. Entonces enfoquen sus diagnósticos en ese aspecto, jugando con los tres partes del oído, externo, medio e interno, ¿no? Y basta que se acuerden que el RIN negativo es igual a conducción, ¿no? Y ahí ya tienen todo. Entonces este es el famoso tapón de cerumen, ¿no? Cuya acumulación es progresiva y el tratamiento no es la extracción mecánica, o sea, no hay que poner un hisopo y empezar a retirar, sino lo que debemos hacer acá es un lavado de oídos, ¿no? El lavado va a generar aumento de la presión dentro del oído externo, que al chocar con el tímpano va a regresar como una oleada, ¿no? Entra la oleada del lavado, choca con la membrana timpánica y el regreso, o sea, el retorno es el que genera la liberación del tapón de cerumen, ¿no? Entonces, una obstrucción en esta zona nos puede generar una hipoacusia de transmisión. Un cuerpo extraño también es frecuente porque esta zona del istmo, esta es la parte membranosa y esta es la parte ósea del conducto auditivo externo, y es en esta zona donde se genera la mayoría de las veces las obstrucciones de los cuerpos extraños, ¿no? Generalmente en los niños. Recuerden que la disposición es hacia adentro y hacia abajo y anterior, ¿no? En esta posición va el conducto auditivo externo. Y es en el istmo, en esta zona donde empieza la parte ósea del conducto auditivo externo que se genera el tapón de cerumen, ¿no? Entonces no va a hacer esto porque primero quitamos el espacio que nos puede servir para al realizar el lavado pueda regresar el agua y al regresar genere la liberación del tapón. Y segundo, que al introducir más el tapón de cerumen podemos generar más complicaciones como perforaciones en el tímpano, ¿no? Entonces genera más complicaciones. Entonces no esto, sino el lavado de oídos. Y en el lavado nosotros tenemos que hacer esta maniobra, verticalizar el conducto auditivo externo hacia arriba y atrás, para que esto se horizontalice, ¿no? Lo pueden hacer en posición sentada o en posición de cúbito dorsal, ¿no? El agua tiene que entrar a presión, obviamente, para que pueda, al regresar, retirar el tapón de cerumen, ¿no? De las proyecciones radiológicas idóneas para explorar la apófisis mastoides, ¿cuál es la más adecuada? ¿Mm? Entonces, estas proyecciones sí pueden entrar dentro de las preguntas que les vayan a hacer porque son parte de la historia, pero generalmente ahora lo que estamos haciendo son tomografías. O sea, la tomografía ha casi desfasado a las proyecciones radiológicas que tenemos acá, pero en algunos casos sí los van a ver, ¿no?
y sobre todo la de Cadwell y de Waters, que son las más frecuentes y que vienen en las preguntas de examen, ¿no? Entonces, la de Waters nos sirve para ver los senos maxilares. Y como para que se acuerden, un memotécnico es que Waters empieza con W y si nosotros invertimos esta W, vamos a tener que dice M, ¿no es cierto? Maxilar. Entonces, para que se acuerden. ¿Ya? La de Steinbergs nos sirve para... Es una proyección que nos orienta a ver la caja interna del oído, ¿no? El oído interno. La axial o de Hinz para, para los senos frontales y etmoidales, al igual que la de Cadwell. Y para ver la apófisis mastoides, la proyección de Schuller. La de Schuller no solamente para la mastoides, sino para ver el oído externo. O sea, conducto auditivo externo, mastoides, nos sirve la proyección radiológica de Schuller. Pero acá las que más le van a preguntar son las de Waters y la de Cadwell, ¿no? Recuerden que la de Cadwell es para, al igual que Hinz, mediales, ¿no? Etmoidales y frontales. Entonces, esta es la proyección de Schuller, ¿no? Con la proyección dirigida hacia la apófisis mastoides, ¿no? Y hacia el conducto auditivo externo. Entonces, esa proyección de Schuller nos sirve para ver estos dos elementos anatómicos en caso estemos sospechando de una lesión a nivel del antromastoideo, ¿no? O a veces cuerpos extraños que no podemos verlo por el otoscopio, ¿no? Esta proyección nos sirve para poder ver esa zona. El cúbito lateral con la proyección del el óptico del equipo radiológico. Bueno, ya no tenemos estos equipos, pues es una imagen antigua, ¿no? La proyección de la luz tiene que ir hacia la apófisis mastoides del aparato de rayos X, ¿no? Entonces recuerde Waters, maxilar, voltean la primera letrita y para que se acuerden. La de Steinbergs es para el oído interno, ¿no? La porción petrosa del temporal en el oído interno también nos permite ver esta proyección de Steinbergs. La axial y de Hinz también son para los senos mediales, no axial, sobre todo el esfenoidal. La de Schuller para ver la apófisis mastoides y el conducto auditivo externo. Y la de Cadwell también es medial, ¿no? Los senos frontales y etmoidales. Las tomografías del macizo facial con reconstrucción han desfasado pues estas proyecciones, ¿no? Los radiólogos también no tienen que tener habilidad para tomar las proyecciones. Por ejemplo, la de Waters es la mento frontal, ¿no? Entonces tiene que ir en esta posición para atrás, ¿no? El occipito temporal, la de Cadwell, también una posición determinada. Indique cuál de los siguientes cuadros no produce afectación de la audición. Muy bien, a ver. ¿Qué no afectará la audición? Tapón de cerumen, sí hemos dicho, ¿no es cierto? Nos va a generar una hipoacusia y la hipoacusia es de conducción y de transmisión. La enfermedad de Menier, sí nos va a generar una afectación en la audición por alteración en el equilibrio del perilinfa con el endolinfo, es un hidrops endolinfático, ¿no? Una isquemia laberíntica. Si yo no tengo una buena irrigación a nivel del laberinto, ya sea óseo membranoso, por afectación propia del conjunto vestibular y coclear, sí puedo tener un problema en la audición. En este caso sería de percepción. Lo mismo que el Menier, ¿no es cierto? Neurinoma del nervio vestibular. Entonces, la mayoría de las veces los neurinomas, si estamos hablando de vestibular, recuerden que el nervio, el octavo par, tiene una rama vestibular y una rama coclear. La rama coclear, el vestibular tiene que ver con el equilibrio y el vestibular tiene que ver con la audición. Entonces la mayoría de los neurinomas cursan con hipoacusia precisamente por afectación de esta rama coclear del octavo par craneal, ¿no? Y recuerden, tanto los neurinomas del facial como los neurinomas del vestibular
son schwannomas, ¿no? Son tumores de células de Schwann. En cambio, la neuronitis vestibular, ¿no? Que es propia de la rama vestibular simplemente, es una irritación ya sea traumática o ya sea viral, ¿no? Que lo que más va a generar va a ser trastornos vestibulares, o sea, vértigos, trastornos en la marcha o vértigos, ¿no? Entonces, la neuronitis vestibular, la neuronitis, no el neurinoma vestibular, la neuronitis por irritación propia de la rama vestibular del octavo par no va a causar hipoacusia, sino va a causar trastornos vertiginosos, ¿no? Como ya hemos visto pues acá. Entonces recuerden que los conductos semicirculares, ¿no es cierto? Los canales semicirculares óseos contienen los conductos semicirculares, ¿no es cierto? El vestíbulo óseo va a contener el utrículo y el sáculo. Ambos componentes tienen que ver con el equilibrio. Y la concha o el caracol, donde van a estar distribuidos los conductos semicirculares, perdón, el famoso órgano de Corti, ¿no es cierto? 2 vueltas y media, van a dar las ramas eferentes del nervio coclear y acá el nervio vestibular, que ambos van a ser parte del octavo par craneal, ¿no? Entonces, una irritación propia de la rama vestibular que viene del utrículo sáculo y los conductos semicirculares van a generar trastornos en el equilibrio. Pero una afectación, además del nervio coclear, va a generar una lesión auditiva también. En el caso del neurinoma, como acá vemos, por ejemplo, un neurinoma que va a generar compresión de ambas ramas, sí existe compromiso de la audición. Pero en el caso de la neuronitis, en la que solo va a existir una irritación, ¿no es cierto?, del nervio vestibular como está acá, lo que se va a generar no es trastorno en la audición, sino en el equilibrio, o sea, vértigos. Y esa es la característica de la neuronitis vestibular, ¿no? Acá lo ven. Entonces ese es el componente coclear, por así decirlo, y ese es el componente vestibular. Una irritación, ya sea traumática o ya sea viral, cuyo componente más importante va a ser el vértigo. Esta es la ventana oval que le decía, ¿no es cierto? ¿No? La ventana oval se continúa acá con la concha o el caracol, ¿no es cierto? Donde va a estar dispuesta las membranas ópticas y sobre las membranas ópticas o la membrana basal óptica va a estar el famoso órgano de Corti extendido a lo largo de estas 2 vueltas y media que da el caracol. Son las ramas eferentes, ¿no es cierto?, para el nervio coclear que está acá. Ambos es el nervio vestíbulo coclear, el octavo par craneal, ¿no es cierto?, que entra o que sale a través del conducto auditivo interno, ¿no es cierto?, lo mismo que el nervio facial. Entonces, hablando de vértigo, nosotros habíamos visto que podían haber 2 tipos de vértigo. Vértigo central y un vértigo periférico, ¿no? El vértigo central, ¿cuáles son las diferencias? Vamos a definirlo así. El vértigo periférico va a tener relación con los conductos semicirculares y con el nervio vestibular. Y los vértigos centrales van a tener que ver con lesiones a nivel central, o sea, cerebelosas, ¿no es cierto? Esa es la gran diferencia. Entonces, en el vértigo periférico lo que va a primar, ¿no es cierto?, las alteraciones en la gravedad. Porque estaríamos hablando directamente de las terminaciones de conductos semicirculares y de la rama vestibular del nervio octavo. En cambio, en el central, en el vértigo de origen central, la alteración en la gravedad va a ser leve, ¿no es cierto? Ahí lo que va a haber es trastorno en la marcha, por ejemplo, el Romberg, ¿no es cierto? La marcha lineal tirada a los 30 grados hacia el lado, ¿no? Entonces, esta es la mayor diferencia entre un vértigo central y un vértigo periférico, que la alteración en la gravedad en el vértigo periférico es grave. O sea, los movimientos rotatorios, ya sea de la persona sobre el ambiente o el ambiente sobre la persona, es mucho mayor
en el periférico que en el central. En el central va a haber mayor trastorno en la marcha, ¿no? El nistagmus en ambos casos está presente. Los vértigos periféricos generalmente va a haber auras, ¿no? Sintomatología en nistagmus, ¿no? En cambio en el vértigo central no va a haber este aura, ¿no? Si acá hay vértigo, si en el periférico los trastornos de gravedad son más frecuentes, el vértigo es más grave, lo contrario, ¿no? La estabilidad postural, o sea, en el central va a ser mayor, ¿no? A diferencia del periférico. En el periférico el paciente va a poder caminar, no va a poder mantener su estabilidad, pero va a sentir que los objetos se mueven alrededor de él, ¿no? En cambio, en el vértigo de origen central la estabilidad postural está alterada. Hacemos que haga romper y se va a un lado, la marcha en estrella, ¿no? Y si le hacemos caminar en lineal, la caminata lineal, hay distorsión mayor al 30 grados, pues, ¿no? Peor la prueba de los índices, no está alterada. Entonces, estas deben ser las dos diferencias más grandes, tanto en el vértigo central como en el vértigo periférico, ¿no? Pérdida de audición puede estar presente en el vértigo periférico, como en el Meniere, por ejemplo, y en el central, la mayoría de las veces no hay alteración en la audición. Y otros signos neurológicos ausentes, a veces están presentes, ¿sabes? Porque el Meniere puede cursar con síntomas vegetativos, así que pueden estar presentes, no necesariamente está ausente, ¿no? Entonces, vértigo de origen periférico, la gravedad de los movimientos son más graves que en el central, pero la postura se mantiene, a diferencia del vértigo de origen central, en el que la alteración en la gravedad es leve, pero la inestabilidad postural está alterada.